director del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA, a Pablo Alejandro Peláez, director del Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustria de la UTP, a Nelson Augusto López, consultor e investigador de Altillanura, y a Alejandro Laya, gerente de Innovación y Emprendimiento de la ANDI, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Olaya. Mientras llega el doctor Olaya, les recordamos que este evento está siendo grabado. Las memorias las van a recibir en sus correos. Adelante, doctor Olaya, el escenario es suyo. Bueno, muy buenos días. Creo que con esa charla anterior, sin duda, pues como era el objetivo, quedamos abrumados con tanta información, tantos datos tan relevantes sobre ese futuro próximo en la dinámica de los consumidores, pero sobre todo las oportunidades de ese sector de agroindustria como tal. Yo me quedaría pues como con dos mensajes como para empatar con esta conversación que vamos a tener a continuación con Saúl, con Pablo, con Nelson, que es una conversación donde ya venimos un poco a tratar de localizarnos territorialmente, cómo toda esta agenda de agroindustria que ha planteado la ANDI, que ha sido eje de conversación, todo lo que hemos venido viendo, lo vamos localizando en el territorio, lo veíamos en la charla anterior, cada región es distinta, va a requerir estrategias distintas, va a requerir comprensión diferente, pero también, como vamos a ver en este panel, pues vamos a requerir unas dosis importantes de innovación, de cosas nuevas, de cosas que estamos desarrollando. Entonces yo quisiera como comenzar, y vamos un poco como a arrancar esta conversación, un poco explorando pues como distintas perspectivas de desarrollo agroindustrial, pero también por supuesto pues algunas que tienen que ver con el tema pues académico. Y me gustaría empezar contigo un poco, porque sin duda pues todo este cambio que se anunció en los temas de clima, lluvias, niño, agua, energía, mecanismos de producción, sostenibilidad, eso va a requerir unas dosis muy importantes de innovación, de desarrollo tecnológico, de investigación. Y de alguna manera, Pablo, pues tú has tenido como la oportunidad desde el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de la Universidad Tecnológica de Pereira de utilizar también fuentes de este sistema general de regalías, recursos para la ciencia, en desarrollar temas de desarrollo tecnológico. Entonces me gustaría empezar contigo preguntándote un poco sobre ese rol, específicamente el caso tuyo del Centro de Desarrollo Tecnológico en aportes a la agroindustria regional. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación de la ANDI. Doctora Ayala, buenos días, doctor Nelson, doctor Saúl. Es un gusto estar acá y presentar nuestra iniciativa. El Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial de la Universidad Tecnológica de Pereira se planteó un reto desde hace ya 7 años, 8 años, al ver las capacidades y las oportunidades que tiene la región del eje cafetero en nuestra ciudad Pereira. Sabíamos de ciertas estructuras académicas, laboratorios, sector empresarial, privado, que apoyaban a la agroindustria desde su quehacer, pero digamos no enfocados a lo que nosotros proponemos desde el centro, que es una caracterización integral de materia prima, planteamiento del desarrollo de prototipos, ¿sí?, con conocimientos del mercado a través de estudios de vigilancia estratégica y tecnológica, ¿sí?, y vigilancias científicas. El centro es una apuesta que quisiéramos que se replicara en Colombia, tiene una configuración en
en términos de infraestructura y personal, que atiende al territorio en términos del acompañamiento que se requiere para ello. Entender al territorio, entender a las personas en ese territorio, sus edades, sus capacidades, su contexto tecnológico, tiene sus complejidades, pero hemos logrado tener un impacto positivo en este trascender. La agroindustria como concepto, desde lo que he recogido desde las sesiones de ayer, y claro, lógicamente abrumado con la conferencia del doctor, y me quedo con la palabra conexión, es saber que ese consumidor demanda, transfiere información y que el productor, entiendas el territorio, debería conocer muy bien las necesidades, gustos o esa conexión del territorio, de ese mercado. Entonces, el Centro de Desarrollo Tecnológico se basa en una integración del productor con el consumidor a través de procesos de desarrollo tecnológico agroindustrial. La iniciativa de nosotros está permeada, bueno, fue una iniciativa con los recursos del Sistema General de Regalías. Estos recursos, digamos, dieron la oportunidad de plantear un proyecto de 24.000 millones de pesos hoy en día, con un alcance de fortalecer las capacidades en desarrollo tecnológico del sector agroindustrial en Pereira, en Risaralda, perdón, pero sabemos que hemos trascendido ya regionalmente a lo que se puede denominar hoy en día la RAP, que abarca Tolima, Valle, Quindío, Caldas y Risaralda. Sin embargo, dialogando con nuestros compañeros, hemos tenido la oportunidad de venir a Antioquia, Medellín, al Atlántico, en participar también de ciertas convocatorias del Sistema General de Regalías, de MinCiencias, y encontrar esa oportunidad de que todas esas estrategias están dirigidas a fortalecer el desarrollo rural hacia una agroindustria, entendiendo que la agroindustria da la oportunidad al desarrollo rural que no afecte tanto la oferta y la demanda de los productos commodities o en fresco. Es así como el centro se plantea un alcance de agregación de valor con conocimiento del mercado a través de procesos, a través de prácticas contextualizadas al territorio, doctor Alejandro. Gracias. Perfecto. Nelson, vamos contigo. Tú vienes de una región que es la Altillanura, una región pues muy importante en términos de oportunidades de desarrollo agroindustrial, pero sin duda es una región que hoy en día, pues como toda su principal actividad productiva está alrededor del petróleo. Sin duda es el principal empleador de la región, pero la agroindustria se configura como ese sector de futuro que eventualmente pueda sustituir esta actividad productiva de la región, generar nuevas fuentes de trabajo, nuevas fuentes de empleo y por supuesto pues, resolver tantos desafíos que tenemos. Cuéntanos un poquito más sobre esa lectura tuya en esa experiencia sobre las potencialidades de la Altillanura. Gracias Alejandro y buenos días para todos. Pues la región de la Orinoquia produce más del 70% del petróleo del país, casi ya el 77% según el último dato de Prorinoquia, y tiene las mayores reservas de petróleo y gas. Esto obviamente compite frente al sector agropecuario porque encarece los costos de los factores productivos e inhibe el desarrollo de otros sectores. Incluso compite con la misma mano de obra. Frente a esta riqueza petrolera, tenemos casi 15 millones de hectáreas para convertir al país, para convertirse en el mayor emporio agroindustrial del país, sin contar el área del Piedemonte, que es donde está el futuro de la caficultura colombiana. Nosotros encontramos para este evento un estudio de planeación nacional de hace algunos años, donde estudió 11 clústeres y encontró que el clúster de agricultura, alimentos, el clúster de la agroindustria, contrata el 26% del total del trabajo y hace un aporte a la economía del 17%. Es decir, mucho más que lo que aporta el clúster de la industria mineroenergética. De manera que para nosotros, para la región, para diversificar su economía, para la reactivación económica, el sector agroindustrial es fundamental. Pero necesitamos políticas ciertas, necesitamos políticas que se diseñen, que se implementen,
para poder aprovechar todo ese potencial. Nosotros creemos que debe haber, que los recursos de las regalías, los recursos de los ingresos, del ingreso petrolero, debe convertirse en un apalancamiento del desarrollo agroindustrial, del fortalecimiento de la agroindustria, en un mediano y largo plazo, si es que se va a sustituir o se va a terminar la renta petrolera, para evitar que estas regiones ricas en petróleo se empobrezcan. Sería una paradoja. Nelson, gracias. Saúl, vamos contigo. Tienes pues una larga trayectoria en el mundo del diseño, implementación de políticas públicas, ahora por supuesto también desde este centro de pensamiento. ¿Cuál sería como tu lectura de ese impacto que puede tener regionalmente el sector de la agroindustria para el futuro? Gracias, Alejandro, Pablo, Nelson. Un gusto aquí coincidir con tres regiones que están pensando desde las estrategias específicas, oportunidades para un sector que es estratégico para nuestras economías regionales. Y déjame empezar precisamente enfatizando en por qué en Antioquia en particular el sector de la agroindustria ha sido identificado como un sector estratégico. No es gratuito que 4 de los 10 clústeres, que son las apuestas productivas de la región, estén concentradas en el sector de la agroindustria. Y aquí, como ustedes ya conocen muy bien las cifras nacionales, no voy a ahondar en ellas en términos de valor agregado, en términos de empleo y exportaciones. Solo confirmar, como lo señalaba Nelson, la importancia que tiene este sector también en la economía regional nuestra. 12.5% del valor agregado regional es generado en la agroindustria, en los encadenamientos de la agroindustria. El 15% del empleo, un poquito menos que el 17% que tú das en la altillanura, pero claramente 1/3 de las exportaciones totales de la región. Y aquí tal vez me llamó mucho la atención en el ejercicio que hicimos con nuestro equipo, mirar cómo, de acuerdo con nuestros cálculos a partir de las cifras del DANE, entre 2014 y 2024, la participación de las exportaciones agroindustriales de Antioquia han ganado 20 puntos porcentuales en la participación dentro de las exportaciones no mineroenergéticas. La participación del sector en las no mineroenergéticas, es decir, en las agrícolas e industriales de la región, pasó del 40 al 60% en solo una década. Habla muy bien del impacto que está teniendo este sector. Pero tal vez dejo ilustrar un tema que debe, teniéndolos a ustedes sacando pecho como miembros empresarios de este sector. En Antioquia en particular, lo que está ocurriendo, particularmente con las cifras de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, entre el 2016 y el 2023, es que el tejido empresarial se está fortaleciendo. Las empresas se están volviendo de micro a pequeñas, pero también están creciendo de ser micro a de ser pequeñas a ser medianas, y se consolidan unas empresas ancla muy importantes en esos encadenamientos productivos. Pero tal vez lo más interesante, y es que, como lo hace la Cámara de Comercio, al medir en los últimos 5 años la persistencia en el mercado de la totalidad de las actividades productivas que están registradas en la Cámara de Comercio, el sector de la agroindustria es el que aparece con más capacidad de supervivencia por parte de sus empresas. Eso significa 3 cosas muy importantes de cara a esta reflexión que nos reúne el día de hoy desde la perspectiva local y regional. 1, que en Antioquia, como en el resto del país, el sector está ayudando a que las empresas crezcan y se fortalezcan, que crezcan y se formalicen, pero además está ayudando a que los encadenamientos productivos tengan exportaciones importantes, en un momento en el que ciertamente el mercado internacional es desafiante, pero donde el sector está mostrando competitividad y productividad. Dejo allí porque creo que es un abrebocas
de reflexiones adicionales que van a surgir en esta conversación. Gracias, Saúl. Empatemos ahí con Pablo con ese pedazo porque precisamente uno de los desafíos importantes, sabemos, tiene que ver con la transferencia de la tecnología, los paquetes tecnológicos, cómo somos más productivos en la agroindustria a partir de mejorar todo ese rezago tecnológico que tenemos. Cuéntanos un poquito, Pablo, ejemplos, que tiene algunos ejemplos concretos de cómo el Centro de Desarrollo Tecnológico está ayudando a resolver eso en la región. Bueno, Alejandro, nosotros tenemos 4 cadenas priorizadas: el aguacate, el cacao, la mora y el plátano en el eje cafetero y en el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial, por temas de volúmenes, por temas de flujos de caja, por temas de calidades, por temas de territorio y población. Entender el territorio es entender cómo llegar a esas personas con algunas prácticas y con algunas enseñanzas en lo que tiene que ver la consolidación de fichas técnicas de materia prima y fichas técnicas de materia prima para las empresas con fichas técnicas de esas empresas entendiendo materia prima. Esa articulación y llegar a ellos requiere entender el territorio que, como bien lo han dicho, nuestra población se está envejeciendo en el sector rural. Paradójicamente no, en el eje cafetero estamos en un triángulo de oro, estamos, digamos, en un sector logístico privilegiado. Si vemos de 150 kilómetros a la redonda de la ciudad de Pereira, tenemos Antioquia, Valle, Chocó, Tolima y ya cercanos pues a la ciudad de Bogotá. Y sin embargo, estas personas del sector productivo requieren una atención, un acompañamiento de lo que se requiere para cumplir esas producciones que son de calidad y frecuencia y volúmenes que requiere la agroindustria. Estos son los 3 eternas dificultades del sector agroindustrial: esa disponibilidad y esa calidad que requiere los productos agroindustriales. Nosotros enseñamos a las personas en territorio, los traemos al centro, los capacitamos. Es como una especie de pedagogía que implementamos en la universidad para que ellos verifiquen el valor que tiene su materia prima, pero un valor con sentido, ¿sí? No un valor que se van a entregar por un peso, o sea, la unidad de peso a ciertos mercados, sino una unidad de peso y calidad por composición del material. Y esa potencialidad, cómo las llevamos con ellos para que ellos, con ciertas estrategias técnicas y tecnológicas que nosotros les enseñamos en el centro, puedan implementarlos en sus sitios y así hacer la mejor conexión con las empresas o con los mercados que estamos verificando. Nelson, tú mencionabas la oportunidad de la región, pero nos dejabas ahí en punta un tema como de la falta de políticas claras y sobre todo mencionábamos en una conversada previa lo de la ausencia de un plan maestro en la región. ¿Tú nos cuentas un poco más sobre esa lectura tuya de esa falta de planeación decidida en la región? Con la Orinoquia se han hecho a lo largo de su historia y cada cierto tiempo se han diseñado políticas, planes, proyectos que finalmente se quedan en el papel porque se diseñan bien, pero no se implementan por la carencia de recursos. Esa ha sido siempre la respuesta tradicional. Ahorita hay un gran esfuerzo empresarial para el desarrollo de la región. Yo creo que al país central debe aprender a desarrollar sus regiones. Se le ha olvidado, debe redescubrir el potencial de las regiones para poder aprovechar todo ese potencial que tiene la región. Hubo un expresidente que decía que es una región de mucha patria y pocos votos para demostrar también o para señalar cierta falta de liderazgo, pero nosotros creemos que una región con tremendo potencial, con excepcional potencial para ser un mejor país, debe convertirse en un propósito nacional. Yo le preguntaba a uno de los actores importantes del desarrollo de las sabanas de Brasil sobre lo bueno, lo malo y lo feo de ese desarrollo agroindustrial que hoy en día es importante, y me decía que lo bueno fue una decisión de gobierno a partir de la cual se desató toda una política con recursos, que por ahí había empezado el éxito. Para nosotros, aquí nos toca es que se diseñen las políticas, pero que se implementen con recursos, que se expresen con recursos, porque finalmente quedamos con COMPES que a la larga no funcionan, no operan o no están
siendo útiles para el desarrollo, para el aprovechamiento de todo ese potencial que tiene la región. Sobre los planes maestros que mencionas, pues ese es un ejercicio muy técnico, tal vez muy retórico y muy académico, pero es importante porque los planes maestro, y en eso estamos de acuerdo con algunos empresarios, son necesarios porque incorporan todas las variables del desarrollo y de los proyectos, desde tierras, mercados, financiamiento, tecnología y otros factores que ayudan a implementar que ayudan a implementar las políticas y que ayudan a orientar las acciones que se tienen para poder desarrollar estas políticas o proyectos en la región. Gracias. Saúl, volvamos un poquito a ese tema que estabas hablando de oportunidades, del desarrollo regional, y hablábamos un poquito de ese concepto de valor compartido, encadenamientos productivos. Danos tu lectura un poco de las oportunidades que ves allí. Sin duda, este es un sector que no deja sino de traer buenas noticias. Quiero compartirles, por ejemplo, que estamos concluyendo desde la Universidad de IA un ejercicio para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, evaluando políticas de desarrollo productivo sostenible con enfoque territorial en 10 países de la región. Por supuesto, allí está Colombia. Y hemos identificado de manera regular, al evaluar 597 instrumentos asociados con cerca de 1.149 acciones específicas en materia de encadenamientos productivos, en materia de innovación, en materia de prácticas empresariales sostenibles y de financiación, que la agroindustria de todos nuestros países está en el centro de esas políticas, programas y estrategias en cada una de las naciones de nuestra región. Y eso ha puesto en valor 2 programas, 2 estrategias que en Colombia en su momento implementamos, por ejemplo, desde el gobierno anterior, pero que han tenido por fortuna continuidad en el gobierno actual, más allá incluso de los énfasis de cada gobierno. Me refiero en primer lugar a un tema que se ha desarrollado mucho en el país, que es el tema de desarrollo de proveedores, que generalmente ocurre más desde la iniciativa de las empresas. De hecho, seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de evaluar la experiencia de Nutresa. Lo que está haciendo Nutresa en materia de desarrollo de sus más de 2.300 proveedores en nuestra región es ejemplo de que es posible construir valor compartido para generar productividad y encadenarse a cadenas globales de valor, pero también la posibilidad de generar sostenibilidad a lo largo de la cadena como una condición fundamental de presencia en los mercados. Que este programa del proveedor ejemplar, que ya va en su 9ª edición por parte de Nutresa, haya descubierto después de unas métricas muy juiciosas a los casi 223 postulantes, que el 50% de ellos mejoró al menos un 20% en temas de sostenibilidad. Habla muy bien de que las iniciativas gana-gana al interior del sector privado incluso son más eficaces que las políticas de gobierno. Pero, desde luego, también hay que darle crédito a que es posible que esas buenas prácticas se conviertan en programas apoyados desde el gobierno, como lo está haciendo, por ejemplo, hoy Colombia Productiva, en retomar esas buenas prácticas del sector privado para trabajar en el llamado programa en cadena, que arrancó con el sector de astilleros. Hace 2 años el sector de astilleros menores, sobre todo en Colombia, importaba la totalidad de sus componentes. Hoy, en virtud de esas experiencias de desarrollo de proveedores que ya existen en el país, está identificando la posibilidad de que al menos la mitad de esas importaciones se puedan convertir en producción nacional. Y déjame concluir simplemente señalando la buena noticia de un programa que tuvo continuidad en el gobierno anterior y en entre el 2018 y el 2024, las 7.172 intervenciones que se hicieron en fábricas de productividad, que ustedes saben
es un programa bien interesante de meterse al interior de las empresas con extensionistas, de las manos de las cámaras de comercio que conocen muy bien a sus empresarios. De esas 7.172 intervenciones que están transformando productividad entre un 16 y un 32% dependiendo del sector, un 10% de esas intervenciones ocurrieron en el sector agroindustrial. Es el sector individualmente considerado de más participación, 674 empresas, 180 más o menos en Antioquia. Para decir que efectivamente es posible también construir valor compartido cuando se asocian las empresas, entidades como las cámaras de comercio y desde luego recursos del orden nacional para transformar productividad. Hablo simplemente de 2 ejemplos donde desde el sector privado se anuncian, se dan señales claves al gobierno de que es posible trabajar en un sector como este en productividad y competitividad. Espectaculares esas cifras que muestran sin duda pues que sí es posible y que está pasando. Pablo, tú señalaste unas cadenas que ya tenían desde el Centro de Desarrollo Tecnológico de Pereira priorizadas por la región, aguacate, plátano y paquetes que estaban desarrollando. Cuéntanos cuál ha sido como ese desarrollo más innovador que han logrado incorporar desde el centro para el desarrollo de estas cadenas a nivel regional. Bueno, Alejandro, nosotros partimos siempre de un estudio de vigilancia estratégica, sea comercial, científica y tecnológica. Hacemos estudios de gestión tecnológica también, en el estado de las tecnologías y digamos de estos productos. Nosotros tenemos una propuesta de estandarización de procesos de fermentación en cacao, ¿sí? Tenemos propuestas de bebidas funcionales a partir de la mora, en formato líquido y formato sólido. Tenemos la producción de biopelículas a partir del almidón de la cáscara del plátano. Tenemos la producción de un espagueti gluten free del plátano también. Y tenemos una producción de un aceite cosmético a partir del aguacatejas. Esto lo propusimos desde hace ya cierto tiempo, tenemos unos avances importantes. La mayor, digamos, desarrollo tecnológico o innovación se da es porque en el territorio las empresas o productores, ya sean pequeños o grandes, ven la oportunidad que en el centro de hacer estas iniciativas. Sovena, que es una empresa, digamos, productora de aceites en el mundo, está ubicada en Zona Franca de Risaralda, ya nos visitó al centro y ve la oportunidad de hacer desarrollos del aprovechamiento integral de materias primas. Sabemos que la biomasa que tiene cada uno de los productos tiene unos potenciales distintos y en el centro nos encargamos a través de esas vigilancias de verificar el potencial de estas materias primas. Por ejemplo, en el caso de las semillas, las cáscaras, la misma integralidad del árbol tiene sus potencialidades, lógicamente se hace una validación técnica y eso se le presenta, digamos, a las personas o a las empresas que quieren asumir estos retos y estas brechas. La mayor innovación que hemos tenido, digamos que es de carácter social, donde productores de cacao en el departamento de Risaralda no tienen esa base de conocimiento técnico para sacar un cacao de calidad hacia un chocolate fino de aroma. Entonces, la mejor innovación la que estamos teniendo es de carácter social con la transferencia en otros niveles, dependiendo pues el público o los segmentos de mercado a los que estamos atendiendo. Perfecto, Pablo. Nelson, tú ahorita decías, claro, que por supuesto muchos planes, poca acción y ese potencial de 15 millones de hectáreas podemos sacar productos de la cadena agroindustrial, pero hay que llegar allá. Estamos en este invierno donde todo el país colapsa y las vías allá no son una excepción. Vemos pues siempre las imágenes de la complejidad vial para llegar a la región. ¿Cuáles son esos proyectos de infraestructura vial a gran escala que necesitaríamos para poder aprovechar ese desarrollo agroindustrial de la altillanura? Bueno, nosotros tenemos una vía en aceptables condiciones entre Villavicencio y Puerto Gaitán, pero una muy especial fue el mejoramiento de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán, una vía difícil hace algunos años y que hoy, gracias a su mejoramiento, se lograron allí el desarrollo de varios proyectos industriales importantes. Pero de Gaitán hacia abajo estamos necesitando la construcción
de la vía entre Puerto Gaitán, Puente Arimena y la que va hacia Puerto Carreño, que es donde están unos desarrollos agroindustriales importantes y unos proyectos. Esa vía es la vía de la prosperidad no solo regional, sino nacional. Estamos necesitando esa vía de manera urgente. Ahora se han hecho algunas inversiones con recursos de alrededor de 700.000 millones de pesos, de recursos pues, que se están arreglando unos tramos, pero necesitamos una acción más decidida para que se logre implementar esa vía, se logre construir definitivamente, porque es la vía también que nos abre camino por el río Meta, hacia el Orinoco y hacia el Atlántico. Ese es un proyecto importante para la altillanura profunda, digamos. Otro proyecto importante es la recuperación de la navegabilidad del río Meta. La región tiene el 40% de la longitud navegable del país, la tiene la región. Y su río emblemático o el río que integra la región es precisamente el río Meta. Por ahí, a través del Orinoco, se llegó al Océano Atlántico y hubo una época pues, remota para nosotros donde hubo un importante intercambio comercial con Europa en ese momento. Eso es una vía que está ahí pendiente de la recuperación de la navegabilidad del Meta. Ahorita, en este momento, se está estructurando el proyecto, que necesitamos esa vía que nos permita cierto multimodalismo para el traslado de los productos, especialmente en época de invierno. También hay un proyecto, y eso lo conocen muy bien los empresarios del Valle, de Propacífico, y los empresarios de Prorinoquia, que es el corredor transversal entre Buenaventura y Puerto Carreño a través del departamento del Huila. Ese es un corredor de 1.500 kilómetros que le permitiría a la región conectarse con el Pacífico y con los países asiáticos. Es muy importante, pero ese es un proyecto de largo plazo. En este momento hay un inicio muy lento para hacer esa apertura de la vía por la región de la Uribe, en el departamento del Meta. Otro proyecto interesante es el aeropuerto de la Altillanura, que también se concibió en el COMPES 3797. Perfecto, todos proyectos grandes aún por hacer. Saúl, hablábamos en este mundo que hemos venido explorando contigo de los encadenamientos, la exportación, el valor agregado, y lo veíamos en la charla introductoria, todos estos desafíos en materia de sostenibilidad, como un atributo incluso que los consumidores estamos exigiendo no solo en los productos, sino en la misma cadena de cómo ellos se producen. Desde tu experiencia un poco a nivel regional, ¿qué nos puedes contar de prácticas empresariales en agroindustria que están incorporando decididamente estos temas de sostenibilidad como propuesta de valor? Sí, debo decir que cuando Camilo hablaba ahora de quienes ya incursionamos en los 60 años y además jugamos tenis, porque el fútbol para nosotros es ya un deporte extremo, vamos a tener que cuidarnos mucho en que esto no es solamente con complementos como el Ensure, que hay que empezar a trabajar en otra dieta complementaria que, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Y este es tal vez el primer mensaje que quisiera compartir con ustedes, y es que parece que los énfasis en conservación estuvieran asociados exclusivamente a la mejora de los indicadores de competitividad. Incluso el indicador de competitividad departamental que construye el Consejo Privado de Competitividad tiene una falencia estructural, porque únicamente se refiere al concepto de conservación, que es loable, pero con Ana Fernanda Mayhuasca coincidíamos en que los negocios verdes, pero también las oportunidades de construir aprovechamiento de esa biodiversidad en términos sostenibles debería ser un indicador de competitividad sostenible. Con eso en mente, no hay duda que en Antioquia hay un marco muy propicio de largo plazo. El CUES sin duda ha sido uno de los más fuertes del país. Aquí no hemos tenido una comisión regional de competitividad tan fuerte como la de otras regiones.
pero sí hemos tenido, por ejemplo, escenarios como Ruta N, que por fortuna ahora salen de una pausa profunda en su gobernanza como resultado del desastre de la anterior administración, y que habla de las posibilidades, además en el marco de un distrito de innovación como el que ya existe en Medellín, de compartir con Antioquia oportunidades en esa dirección. Y yo quiero destacar ahí que el marco existe y es propicio. Sin duda, el hecho de que el proyecto o la agenda Antioquia 2040 hubiera hablado de una política de crecimiento verde en Antioquia y que además lo hubiera reflejado en la ordenanza 23 del 2023, habla muy bien de la posibilidad de articular negocios en el sector de la agroindustria con el ordenamiento territorial. Incluso se habla de 14 nodos muy importantes, entre ellos en Urabá, en el suroeste, en el oriente antioqueño. Lo que ahora tenemos que ponerle es negocios a esos nodos, y esos negocios salen de la facilitación del sector público, pero sobre todo de la actividad de los empresarios. Simplemente el ejercicio que se ha hecho es el que tenemos que transitar. Hay sin duda oportunidades muy interesantes ya identificadas en esa política de crecimiento verde, básicamente en varias actividades del sector agroindustrial. Ya no voy a hablar, por supuesto, de los alimentos para mascotas, porque eso quienes lo divisaron hace 20 años son los que están ganando ahora. Hablemos de algunas oportunidades que ya se están convirtiendo en negocios específicos. Hablamos de bioinsumos, entre ellos los biofertilizantes, donde hay bioeconomía y biotecnología, y eso los centros de desarrollo tecnológico sí que nos han enseñado. El uso de ingredientes naturales para el desarrollo de instrumentos dietarios para los que jugamos tenis después de los 60 años. Por supuesto, el uso de ingredientes naturales para la cosmética, donde tenemos que competir con Cundinamarca, que está haciendo la tarea muy bien, incluso desde emprendimientos que han sido fortalecidos desde la ANDI. Pero sin duda, los extractos orgánicos de café, que es un poco más visible. Lo que quiero es además ver lo interesante, y con esto concluyo, digamos, esta reflexión, de lo que es la Antioquia emergente. Yo creo que más allá del debate sobre si esa es la forma de reemplazar la estrategia clúster, que no debería ocurrir en el departamento, porque a veces corremos el riesgo de fugarnos hacia adelante en nuestras iniciativas, es que la Antioquia emergente, donde convergen la academia, el sector privado, de manera muy importante, nos ha dicho que ya hay sectores en los que están ocurriendo cosas muy importantes y que necesitan seguramente, Alejandro, acompañamiento de la investigación en estas materias para garantizar que sean mucho más exitosos. Ahí estamos hablando sin duda del cannabis medicinal, que ya tiene iniciativas muy importantes en Antioquia. De nuevo los extractos de café orgánico, pero también otros que presentan gran potencial, como los productos de la panadería, esta panadería gourmet que se ha construido muy bien desde varias regiones del país, y algunas plantas y flores exóticas. Lo que quiero decir es que hay una enorme oportunidad de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, pero eso necesita, sí, mucha cooperación público-privada, en esa dirección vamos correctos, mucho trabajo de facilitación desde el sector público, que a veces va a tener que ser más desde el orden nacional, en un momento de dificultades de diálogo con el gobierno nacional, que incluso, como ustedes se han dado cuenta, hay intersticios de trabajo conjunto que estamos aprovechando desde el mismo desarrollo de proveedores o desde la productividad. Pero sin empresarios no habrá milagro, y seguramente es en este sector donde están aquellos que pueden dinamizar estas iniciativas. Bueno, como nos quedan unos 6, 7 minuticos, esta va a ser la última pregunta. Voy a pedir como que la respuesta no nos pasemos de 2 minutos, como para poder ir cerrando y ajustarnos al tiempo. Pablo, tú estás en el mundo académico y hay un bloque que no hemos explorado, que es el tema del talento humano, tanto desde las, digamos, desafíos que tenemos cada vez para enamorarlos, engancharlos con el sector de la agroindustria, pero también los desafíos para formarlos adecuadamente con las habilidades que son
el mundo del empleo, incluso en el contexto de esta pirámide poblacional con tantos desafíos, pues que como estamos viendo cada vez tenemos menos jóvenes. ¿Qué están haciendo ustedes y cómo estás viendo qué tipo de estrategias están desarrollando desde el centro para atracción de talento humano, formación de talento humano que necesita el sector para el futuro? Bueno, una respuesta corta. Nosotros tenemos una base organizacional, digamos, estructurada de acuerdo a los productos de desarrollo tecnológico que estamos pendientes en el centro, en las 4 cadenas, pero estas personas se están capacitando permanentemente en los temas de tendencia. Nosotros cuando decimos aprovechamiento integral de materia prima no es solo ahí y la caracterización que requiere, o sea, caracterización físico-química, microbiológica, toxicológica, sino también la sensorial. Esa parte sensorial, como lo decía el anterior expositor, llegar a los productos de la nostalgia o el recuerdo es básico para hacer la conservación. Entonces, la respuesta es que la formación se hace también de acuerdo a la perspectiva del centro, a la perspectiva que se hizo también Risaralda de Agroindustria 2032 y se hace a los temas de tendencia de los mercados, nuevos productos, productos funcionales, productos ready to eat, productos con otras características que digamos son las que van a impactar mejor en el mercado en estos cambios que estamos viviendo. Nelson, desde tu perspectiva, ya como para cerrar, nos diste pues un muy buen panorama de la altillanura, los desafíos, cómo te la sueñas en los siguientes 20 años y todas estas piezas que nos has visto que hacen falta en el rompecabezas se lograran colocar en su posición y en movimiento y pasar de los discursos a la acción real. Bueno, la altillanura está en capacidad de sustituir toda la importación de granos que está haciendo el país. De hecho, en soya, en maíz y en otros cultivos, pues tiene unos aportes importantes al país a pesar de las dificultades. Por ejemplo, hoy se está incursionando en la producción tiene un gran potencial en bioeconomía, se está incursionando en la producción de biomasa para la producción de bioetanol y de biodiesel, lo cual permitiría, según los expertos, pasar de las refinerías a las biofinerías. También es importante para la región el tema de tecnología. El desarrollo de las sabanas de Brasil, el factor más determinante fue la tecnología en unos estudios que hicieron ellos mismos. Nosotros necesitamos reactivar a Carimagua, que fue un centro tecnológico muy importante de investigación que manejó en su tiempo el ICA, después Corpoica y ahora Agrosavia, que tuvo una importante participación del CIA, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, otras entidades internacionales, gremios. Entonces, ese centro lo necesitamos reactivarlo. Allí está, tiene una área importante para la investigación y para la generación de tecnologías, de tal manera que nos permitan fortalecer el desarrollo tecnológico de los cultivos y poder ofertar otros productos en los cuales la región tiene enorme potencial, como el mismo Marañón, que es un cultivo nativo y es una agroindustria en Brasil, hasta como el mismo café, que la región tiene potencial, y igualmente para hortalizas, para frutales. Ese centro de desarrollo tecnológico de la altillanura en Carimagua creo que debe reactivarse y eso nos permitiría un mayor desarrollo de la región, incluso aportar para la formación de talento humano. Saúl, cerremos contigo un poquito porque pues, creo que en este panel exploramos esas diferencias territoriales tan grandes, o sea, los estadios de desarrollo tan distintos, como toda la potencialidad que tenemos de la altillanura, pero todas las deficiencias de la eficacia de la política pública. En el caso de Pereira, cómo están siendo muy efectivos usando la tecnología, los mismos recursos de las regalías regionales para meterle tecnología, y tú nos contaste y exploraste un poco pues como incluso todas esas oportunidades de comercio internacional, Antioquia emergente, y un poco la pregunta va en ese sentido, ¿será que hemos sido un poquito, llamémoslo, torpes en la política pública al tratar de priorizar tantas cosas y no hacer estas separaciones específicas para cada región, cada territorialidad, mucho en el marco de lo que estamos discutiendo ahora de cada vez descentralizarnos más, liberar más competencias? ¿Cuál sería tu lectura final? Sí, yo quisiera terminar con una reflexión
de economía política, porque en este momento no es posible soslayarla. Tal vez lo más triste de todo este ejercicio de polarización en que se ha metido el país desde hace varios años, y no digo simplemente de este gobierno, desde hace varios años, es que no hemos podido construir un proyecto nacional alrededor de grandes prioridades, y una de ellas la agroindustria como gran jalonador de empleo, de crecimiento incluyente, pero también de resolución de las inequidades territoriales, pero sobre todo de estrategia empresarial de largo plazo para bombardear los mercados internacionales. Y eso tiene que ver ciertamente con marcos regulatorios muy estrechos que se han venido pronunciando, pero sobre todo con falta, repito, de instrumentos poderosos de trabajo entre el sector público y el privado para garantizarlo. En este momento es clave que para que el sector se desarrolle, lo primero que hay que hacer es que la iniciativa privada sea valorada en toda su dimensión, porque la generación de riqueza y la generación de empleo es lo que está en última instancia en la mesa de un sector tan estratégico como este. Pero yo tengo que concluir también diciendo que aquí desde las regiones y sobre todo desde las universidades también tenemos un papel muy importante. Sin duda, lo que hemos identificado en Antioquia, en la Antioquia emergente en particular, en esos sectores estratégicos, muchos de los cuales están en la agroindustria, es que son intensivos en tecnologías de la cuarta revolución industrial, que nuestros programas académicos un poco inflexibles y de largo plazo no están atendiendo adecuadamente. Y muy seguramente las universidades van a tener que empezar, como lo estamos haciendo varias, y muchas más tienen que hacerlo, a valorar, por ejemplo, la formación técnica y tecnológica. Porque es en ese ámbito donde están las demandas de los empresarios. La cifra que da el Consejo Privado de Competitividad es atortolante, para utilizar un término bogotano. Que aún en medio de los problemas de desempleo que el país tiene hoy, cuando a los empresarios se les pregunta si la mano de obra que está llegándoles es la adecuada, un 66% de ellos responde que no es la que necesitan. Y es muy seguro que lo que está ocurriendo ahí es que nosotros necesitamos pertinencia, ciertamente calidad, pero sobre todo concurrencia entre el sector público y privado para garantizar que en esta nueva etapa, en un sector tan estratégico como este, también tenemos desde la oferta educativa que flexibilizar. Entre otras cosas, y con esto concluyo, para que avancemos un poco en la perspectiva de las últimas encuestas de Harvard. Harvard en el 2018 decía que una condición de éxito de sus egresados era que hacían muy buenos modelos para entender al consumidor, como los que nos acaban de mostrar, pero que sus más exitosos eran aquellos que trabajaban en equipo. Y en la última encuesta señaló que había un elemento adicional que se les había olvidado en la última de ellas, y es que también los egresados que usaban medias de colores solían ser bastante exitosos, porque se salían de la caja. Y seguramente el que nosotros desde las universidades y desde el sector privado podamos enrolar a esos muchachos será también una condición de éxito de la estrategia regional. Saúl, gracias. Pues aquí todos estamos de medias de monocromáticas, así que a comprar medias de colores. Un aplauso para Saúl, para Pablo, para Nelson.